vueltas, no más juegos, nada. Tú siéntate, Marco. Bien. Ahí hay una silla, hermano, ahí si quieres. No, espera. ¿Quieren pasar la valla? Bueno. Vamos a compartir el mensaje. Bien, estamos viendo y vamos a analizar los últimos principios de la intercesión. Vamos a terminar con el punto número 10, que era la intercesión, ¿cierto? ¿Cómo el título específico era? Se puso entre los muertos y los vivos, eso. Y vimos, ¿cierto?, el ejemplo de Manito, pase nomás. Aquí, para usted. Vimos el ejemplo de Aarón, ¿cierto?, con Moisés cuando fueron... ¿cómo se puede? Sufrieron una fuerte oposición de Coré, ¿cierto?, y su séquito, como Dios los castigó, los reprendió, ¿cierto?, y los consumió a todos los involucrados. Pero también vimos lo que pasó después con el pueblo. El pueblo, ¿cierto?, molesto porque había Dios tragado vivo a los líderes de Jehová, decían ellos, los líderes del pueblo de Israel. Se rebeló contra Dios y su juicio, y contra sus líderes que eran Moisés y Aarón. Y ahí comenzó, ¿cierto?, el juicio de Dios contra el pueblo, contra la nación. Y ahí comenzó lo precioso que hemos estado analizando estas semanas, la intercesión. Cómo de forma práctica, porque ya oramos, pero de forma práctica, cómo debemos tratar este tema de la intercesión. Y vimos varios principios la semana pasada. El primero que vimos fue que Aarón corrió, ¿cierto? Eso muestra una diligencia, muestra un interés, una disposición rápida a solucionar, ¿cierto?, a interceder por las personas que están muriendo. Él corrió, él no se quedó tranquilo, él no se quedó durmiendo en casa. Él se preocupó porque había gente muriendo. Es como si uno ve a su hijo que tal vez está saliendo a la calle, ¿cierto?, de la casa. ¿Qué hace uno? Corre, ¿cierto?, a rescatarlo. Venga o no venga a un auto, uno corre. Esa fue la emergencia que vio Aarón. Y eso le llevó a correr. Entonces nosotros tenemos que actuar con la misma diligencia. La gente está muriendo y la gente nos necesita. Debemos estar cercanos a ellos, en medio de ellos, aún cercanos con sus pecados, para que no se sientan ajenos a que hay un perdón, que haya arrepentimiento para ellos, o sea, que hay una posibilidad de arrepentirse, ¿cierto? Vimos eso. También vimos la semana pasada que Aarón estuvo solo. A veces esperamos, ¿cierto?, que alguien me ayude, que alguien me acompañe, que alguien esto. Cuando el ministerio se me ha entregado a mí, se le ha entregado a uno. Qué bueno es estar de a dos, ¿cierto?, de a tres o de a cuatro, esos ricos. Pero mucha gente no hace nada porque no tiene a alguien. Cuando Dios le ha enviado a usted y Él le va a acompañar por medio del Espíritu Santo, le van a estar guiando para trabajar, ¿cierto?, y hacer la labor que tiene que cumplir. Aarón fue solo, no fue con Moisés, él fue solo, corrió y tuvo todo ese peso en sus hombros, ¿cierto? Y es ese peso que debemos también llevar nosotros a Dios, esas cargas de las personas a Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué más vimos también? Otro principio. El tercero era que estuvo expuesto. Muchas veces nosotros queremos un evangelio cómodo, ¿cierto?, sin riesgo, que nadie me diga nada. Uy, me ofendieron. Me equivoqué, entonces no debía haber salido porque me ofendieron. Me equivoqué, no debía haberle predicado porque me ofendieron. No es así, ¿cierto? El evangelio, cuando uno predica del evangelio, se va a exponer a cualquier cosa por causa de Cristo. Cristo se expuso a la muerte. Se expuso a los castigos que sufrió, ¿cierto?, a las burlas, a las piedras, a los látigos, a los escupos, a las bofetadas, a los combos, a todo, hasta la muerte, ¿cierto? Nosotros no nos hemos expuesto en nada. Nada nos hemos expuesto por causa de Cristo, sinceramente. Pero un intercesor, ¿está bien dicho así? Tiene que estar dispuesto a exponerse por causa de Cristo, a correr riesgos por causa de Cristo, porque va a interceder. Y nadie que vaya a interceder entre los muertos y los vivos no va a correr riesgo, ¿cierto? Porque hay una mortandad, hay un riesgo.
Ese fue el último principio que vimos, ¿cierto? Ahora vamos a ver el 4, 5, 6 y 7 rápidamente en esta noche para poder terminar este principio. El cuarto es Aarón fue pronto. Estamos en Números capítulo 16, ¿cierto? ¿No? Números capítulo 16, versículo 40. Vamos a leer 46, hermano Felipe, por favor. 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el fuego ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. El cuarto punto está en el versículo 46 y vamos a tratarlo como Aarón fue pronto. Aarón fue pronto, dijo 16:46. Dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego en el del altar, y sobre él pon incienso y ve pronto, ¿cierto? Ahí está la clave de este punto. Él fue pronto. Hemos visto que, dijimos, ¿cierto?, que él corrió en medio de la congregación. Lo que nos muestra la diligencia y la entrega que debemos tener en la intercesión por los incrédulos. Pero ahora podemos ver lo que gatilló también toda esta entrega. Podemos analizar por qué él fue y corrió pronto, ¿cierto? O sea, corrió en medio de la congregación. Hay una orden, hay un mandato de su líder, Moisés. Moisés. Fue una clara, ¿cierto?, orden de Moisés, del líder de Israel. Le dijo: ve pronto. Y él quiso, fue pronto. Y en esa prontitud, él corrió. Ve pronto. Hay un principio directo que podemos rescatar para nuestras vidas. El Señor en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, no hay para qué leerlo, lo debería saber, ¿cierto? Él nos manda a ir por todo el mundo. En sus evangelios dice que prediquemos, ¿cierto?, el evangelio a todas las criaturas. El Señor nos manda también, nos dice: salgan pronto, vayan pronto al perdido. Dice: id. También dice el Señor que en otro texto, como Hechos 1:8, ¿cierto?, dice que teniendo el Espíritu en nuestras vidas como señal de ser sus hijos, al tener ese Espíritu podremos serle testigos, ¿cierto?, hasta lo último de la tierra. El Señor también nos manda, como es nuestro Padre, ¿cierto?, celestial, nos manda y nos dice: hagan pronto estas cosas, háganlas, salgan, vayan, id. El Señor también nos dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos ese ministerio. ¿Sabe qué dice 2 de Corintios 5, versículo 18 al 19? Dice que nosotros fuimos reconciliados y también se nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto por medio de la muerte de Cristo. Tenemos un ministerio que ahora, que ya que fuimos reconciliados, nosotros podemos influenciar, obviamente, por medio del Espíritu Santo a otros con esa salvación tan grande que ya experimentamos. Y así otros puedan también ser reconciliados con Dios. Tenemos un ministerio, hermanos. Tienes un ministerio. Alguien dice: yo no tengo ni un ministerio. Ya encontró uno. Ya tiene uno. Eso dice 2 de Corintios 5, 18 al 19, ¿no? ¿Qué lo tiene? Por favor, hermano, léalo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, tomándose en cuenta a los hombres, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos entregó a nosotros, ¿ven? A usted, hermana, a usted, hermano, el ministerio de la reconciliación. O sea, la labor, partimos hablando de la oración y nos hemos salido un poco de eso, pero también de la evangelización, de la predicación. Está todo relacionado. Yo siempre he hablado de que hemos hablado de la oración, pero también la importancia de la palabra con la oración, que son las herramientas que Dios nos dejó. Entonces el Señor nos entregó ese ministerio y si no oramos por cumplirlo, no vamos a hacer nada.
no vamos a salir pronto, no vamos a responder al llamado del Señor que nos dice, id, vayan, anuncien, testifiquen, prediquen, sean testigos. Hay tantos versículos que es cierto que nos hablan de estas cosas. Y nos hablan de algo similar de lo que Moisés le dijo a Aarón, donde nos impulsa a hacer las cosas pronto. Porque el tiempo es corto, hermano mío, y la mortandad sigue creciendo. Podemos ver que Aarón respondió bien a la orden de Moisés, ¿cierto? O sea, ya sabemos. Salió, tomó todo y se fue corriendo. Ya sabemos que respondió bien. Pero hermano mío, Aarón respondió bien. ¿Cómo estás respondiendo tú a la orden de Dios? ¿Cómo estás respondiendo, hermano, al ministerio que Dios te ha encargado? ¿Estás respondiendo con la misma prontitud? No, pastor, es que los afanes de este mundo. El trabajo, ¿cierto? Los estudios me tienen desconectados. Deme un tiempo, si yo ya voy a terminar mis cosas. Va a terminar eso y después va a empezar otra cosa. ¿Estamos respondiendo bien en nuestro llamado? Al mandato de Dios. ¿Cómo cumplo mi ministerio, mi servicio, mi intercesión, hermano mío? ¿Cómo cumples tu intercesión? Yo doy gracias a Dios porque cada vez hay más hermanos que dicen, quiero orar porque he estado predicando y orando por esta persona. Qué rico es eso. Pero aún faltan más. Aún faltan más. Y que lleguen acá. Que lleguen a su casa. A la casa de Dios. A esta iglesia. Que nuestra intercesión sea efectiva. Y no un anhelo simplemente o un sueño y que se frustró, sino que logre su cometido, ¿cierto? Que se predique y Dios haga crecer un fruto en esas personas. Muchas veces, ¿cierto? Nos jactamos del tiempo diciendo mañana haré esto por el Señor, pero el mañana se transforma en días, semanas y años, ¿cierto? Meses y años. Que postergo mi labor como intercesor, que postergo mi labor como testigo de Dios. Que postergo mi labor, ¿cierto?, de pararme en ese vallado y ponerme ahí en la brecha entre los muertos y los vivos. Cuando no entiendo la importancia de la orden de Dios en su palabra para cumplir mi labor, entonces no voy a correr para hacerla, porque no le tomo el peso a la orden de Dios, al ir. Por tanto, id por todo el mundo. Qué lindo es ese versículo. Pero no le tomo el peso que es para mí, que es para usted. Entonces, cuando no le tomo el peso a la orden de Dios, ¿cierto? No voy a correr por salvar a aquellos que están muriendo sin Cristo. Por lo mismo, no voy a cumplir mi ministerio solo o con alguien ni con nadie. Por lo mismo, no voy a correr ningún riesgo porque no estoy haciendo nada. Solamente por no atender a la orden de ir pronto. ¿Se fija? Aarón dijo, esto es urgente. Corrió, fue solo y se expuso. ¿Se fijan cómo se van ligando los principios? Al igual que la iglesia, ¿cierto? Aarón no tuvo tiempo para discutir o para designar comités o ministerios. La urgencia era real, por lo mismo Aarón fue diligente ante la muerte constante en Israel. Muchos esperan que el pastor organice algún ministerio de evangelización para que salgamos a evangelizar, cuando usted ya tiene ese ministerio. Y no tendría que esperar que se organizara un ministerio, tal día vamos a salir, va a repartir usted 20 tratados, ¿ah? Por aquí y por allá, cuando cada uno ya tiene ese ministerio. Y debería cumplirlo sin que se le exija. Porque el Dios ya se lo pidió. Cristo ya se lo entregó, ya se lo encomendó. Obviamente tenemos que salir como iglesia, como un cuerpo. Pero usted tiene un ministerio en sus manos que debe cumplir sin estar siendo presionado, observado o empujado. La palabra de Dios debería ya, ¿cierto?, tocar su corazón.
cuando realmente le sienta el peso a la palabra de Dios y a su encomendación, espero entonces que usted tome la mejor decisión que pueda adoptar, la obediencia inmediata. Ese es el cuarto principio entonces. Aarón fue pronto. Hay una orden que debemos tomarle el peso. Debemos hacer las cosas por el Señor. No pensar en mañana lo haré. La gente está muriendo hoy. Si usted va a las noticias a ver cuántos murieron hoy día. ¿Cierto? Si usted coloca en internet y busca, me imagino yo, cuántos murieron hoy, va a salir alguna cifra. El quinto principio. Fíjese, Aarón no fue con las manos vacías. Quinto principio, Aarón no fue con las manos vacías. Dice el versículo 46 y 47, dice que toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso, ¿cierto? Y ve pronto la congregación. ¿Ya? Y luego el 47 dice, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. La persona designada, ¿cierto?, que fue Aarón, llevó los instrumentos acordes a su designación, ¿cierto?, a lograr la expiación. En nuestro caso, nosotros no teníamos que llevar el incienso, ¿cierto? Está mal usado eso ya ahora. En nuestro caso, nosotros tenemos la palabra de Dios para llevarla. Nuestro instrumento, su palabra. Llevar el mensaje de arrepentimiento y fe al perdido. Tenemos este instrumento, la palabra fiel. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros y estamos en armonía con Él, Él va a trabajar por medio de nosotros, en los perdidos. No podemos ir con las manos vacías a interceder. No podemos salir desprovistos. Tenemos que llevar lo necesario a esa intercesión. O si no, como se dice, vamos a salir trasquilados. Moisés manda a Aarón a hacer expiación por el pueblo con su incensario. Y cuando lo hace, cesa la mortandad. ¿Se fijaron en eso? Cuando él hace el tema del incienso, cesó la mortandad. La idea aquí parece ser que el incienso ofrecido por Aarón cubrió el pecado del pueblo. Entonces ya no quedaba ofensa delante de Dios. Levítico 16, 12 al 14 nos habla de esto, ¿cierto? De la forma de ofrecer expiación por medio del incensario, y la encargatoria era para Aarón. Levítico 16, versículo 12 al 14. Levítico 16, versículo 12 al 14. ¿Qué lo tienen? Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Amén. Entonces, Aarón tenía esa función, ¿cierto?, para utilizar el incienso como expiación. Y había ahí el procedimiento que se explica. Ellos eran los sacerdotes autorizados. Éxodo 19:6 nos habla de que ellos eran un pueblo, ¿cierto?, escogido por Dios, así como Primera de Pedro 2:9 nos habla que nosotros somos ese real sacerdocio. Antes era Israel, ahora somos nosotros los que tenemos esa encargatoria, ese trabajo, ese ofrecimiento. La expiación la realizó Cristo, ya sabemos eso, ¿cierto? No tenemos que andar haciendo expiación, pero podemos mostrar, ¿cierto?, a otros lo que Cristo ya ha hecho por ellos y que está disponible si ellos lo quieren recibir. Cuando los no autorizados intentaron ofrecer incienso delante de Jehová, ¿cierto?, Coré y todos los demás, ¿cuál fue el resultado? La muerte, ¿cierto? Porque eran los no autorizados. La iglesia está autorizada para entregar el mensaje de expiación del Señor. Amén. La iglesia debe hacerlo, y usted es la iglesia. Amén. No el mundo no está autorizado. No sirve de nada. ¿Qué no van a lograr ellos
vida en las personas, sino que lo van a seguir engañando en la muerte eterna. En cambio, usted sí está autorizado. Cumpla su ministerio. Aquí, cierto, Aarón, el sacerdote elegido por Dios, ofrece incienso. El resultado es la salvación de muchas vidas. Así se afirma otra vez la autoridad de Aarón y la eficacia de su intercesión por el pueblo. Hermano mío, ¿qué espera usted para cumplir la labor que se le autorizó a hacer? No necesita mi permiso. ¿Qué espera hacer usted para cumplir su labor, su ministerio? Que ya se le encomendó hacer, ya se le dio la autoridad. Cristo dijo, y yo estaré con vosotros. Ahí está la autoridad de Cristo, el respaldo de Cristo. ¿Cierto? Dice que puso fuego, es un tipo de sacrificio, es un tipo del sacrificio constante que Dios requería de su pueblo, al igual que Cristo fue el sacrificio vivo y santo, el cual nosotros debemos proclamar. Dice que también puso incienso, que sobre el fuego es un tipo de las oraciones intercesoras de la iglesia. Además, obviamente, la iglesia cuenta con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26, que está con nosotros intercediendo con gemidos indecibles. En Romanos 8:34, no solamente el Espíritu, sino que Cristo está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. Hebreos 7:25. 1 Timoteo 2:5. Ahí muestra que Cristo está intercediendo. Porque tenemos, dice Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Oh, cierto, ahí está. Para hacer expiación se requería de sangre, ¿cierto? Casi inmediatamente después de la gran oración de Juan 17, Cristo, ¿cierto? El Señor derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Tenemos esta gran responsabilidad que debemos cumplir, ¿cierto? ¿Tienes lo necesario? ¿Tienes lo necesario? O lo encontrarás, ¿cierto? Vas a salir desprovisto y te encontrará el peligro de este mundo porque no me preparé, porque no salí con la autoridad correcta, ¿cierto? No podemos interceder con buenos resultados si estamos con las manos vacías, si no nos preparamos. Y sobre lo mismo quiero ver el sexto principio. Aarón estaba listo y pudo oír al instante. Aarón estaba listo y pudo oír al instante. No solamente ya vimos que tomó los utensilios, sino que estoy hablando de él personalmente. Él estaba listo, estaba a cuentas con Dios, él pudo ir a interceder. No había pecado en su vida en ese instante. El pueblo había pecado. Él estaba preparado. No demoró. Es un asunto de actitud, hermano mío. No cuestionó. No tuvo que ocupar tiempo en su relación con Dios. El pastor, es que espéreme, deme una semanita porque tengo que arreglarme con el Señor. La verdad que hace un mes que no me confieso con el Señor. ¿Ah? Espéreme un poquito. Es que yo no soy tan digno, pastor, yo de predicar. No, es una falsa humildad. ¿Y qué es? Orgullo. Orgullo. ¿Cierto? Aarón estaba listo. Muchos de nosotros no estamos listos. Y estoy ahora no solamente hablando de las herramientas, sino que de la parte personal. No estamos listos espiritualmente. ¿Y qué hacemos? Retrasamos la obra de Dios. La obstaculizamos. La estropeamos. La estorbamos. Porque no estamos de corazón y en espíritu listos para salir a cometer nuestra labor. A realizar nuestra labor. No sé qué estamos esperando sinceramente. O no sé qué está esperando sinceramente. Que más gente siga muriendo. ¿Sabes? Los que murieron no fue por culpa de Aarón. Pero los que no murieron fueron gracias a que él estaba listo. Estaba preparado. Porque Aarón fue lo más rápido que pudo. Él no se demoró. Él no cuestionó. Él no dijo, uy, pero seré digno, Señor. Seré digno de predicar. No, es que esa labor es para algunos nomás. ¿Cómo podré detener, cierto,
en cierta forma la mortandad? ¿Cómo podré interceder para que esta se detenga y algunos alcancen la vida? Debo espiritualmente estar a cuentas con Dios. No puedo pedirlos por los pecados de otros cuando yo tengo pecados con el Señor. Cuando yo estoy mal con el Señor. Yo debo estar a cuentas con Dios para poder interceder. Para que no estropee, ¿cierto?, mi intercesión. Bueno, ahí tiene Proverbios 28, 13 al 14, ¿cierto? Ese es conocido. El que cubre sus pecados, ¿cierto?, no prosperará. Y Salmos 32, versos 2 al 6. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. En mi gemir. Todo. ¿Bien? Salmos 32, versos 2 al 6. ¿Anotó el Salmo 32? Ya. Proverbios 28, 13 al 14. El séptimo y último punto o principio es el título. Aarón se puso entre los vivos, o entre los muertos y los vivos. Entre los muertos y los vivos. Hemos dicho que Aarón es un tipo de Cristo, ¿cierto? Uno puede ver a Cristo reflejado en Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, Cristo es nuestro sumo sacerdote. La salvación es real. Solo por la obediencia del intercesor hay redención. Versículo 48, ¿cierto? Vimos que cesó la mortandad cuando Él se puso entre los muertos y los vivos. En Cristo, hermano mío, hay victoria. Ahora, como sacerdote de Dios, debemos ocupar nuestro lugar. Eso dice Ezequiel 22, 30 al 31, lo nombré delante. Habla del vallado y de la brecha. El versículo 50 dice: después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Hermanos míos, solo podemos volver al tabernáculo una vez que la mortandad haya cesado. ¿Cómo podemos andar con la frente en alto, cierto, cuando no hago nada por aquellos que están muriendo? Y estoy sacando una idea de este versículo. ¿Cómo puedo yo venir a la iglesia, adorar a Dios y no sentirme mal por aquellos que convivieron conmigo día a día y no hice nada? Que pasaron por al lado mío y no hice nada. Que me preguntaron, no me hablaron y no hice nada y no aproveché bien el tiempo. Dice la Biblia que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Pero volvemos a la iglesia con la frente en alto como si fuéramos los mejores creyentes, completos y capaces, maduros y perfectos, aprobados como obreros, que no tienen de qué avergonzarse. Pero deberíamos avergonzarnos. Deberíamos avergonzarnos porque no cumplimos realmente nuestro ministerio. Nos falta mucho por cumplir y por crecer y por madurar en este sentido. Aarón volvió una vez que cesó la mortandad. O sea, ¿cuánto tiempo, no sé, habrá estado ahí? Intercediendo, orando, rogando, no sé, qué haciendo, qué cosas. Hasta que Dios, ¿cierto?, calmó su juicio, paró su juicio. Obviamente sabemos que la ira de Dios está hoy en la humanidad. Y eso va a cesar cuando Cristo venga ya. No la vamos a detener, pero sí podemos ayudar a librar a muchos de esa mortandad y de la ira en que están. Que conozcan la vida que Cristo ofrece y no la ira que tienen por no creer en Él. Podemos ayudar en ese sentido y debemos cumplir nuestro ministerio, hermanos. Hay un vívido cuadro de Aarón estando de pie entre los vivos y los muertos, el cual deberá ser recordado por todo el pueblo de Dios, ya que Aarón es figura de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote, y está entre nosotros y la muerte eterna. Somos salvos por medio de su intercesión y expiación. Como dije, la ira de Dios es algo presente en este mundo y debemos ayudar en oración y acción a muchos para que salgan de la condenación y obtengan la vida en Cristo. ¿Cumplirás, hermano mío, tu labor intercesora? ¿O seguirás en tu indiferencia y falta de amor por los perdidos? En el punto número 9 aprendimos que debemos orar por los perdidos. Ahora estamos viendo lo del punto número 10 de forma práctica, efectiva. No solo una oración, sino que ya salir
¿Vas a cumplir tu labor? ¿O vas a seguir siendo un indiferente? ¿Sabe? Llevamos un año hablando de la oración. No, yo no pensé, yo pensé que habíamos partido este año. Un año y un mes. Y hoy terminamos. Ya hemos visto lo poderosa que es esta herramienta. Ya has aprendido, hermano, a orar. Y cómo orar, para qué y por qué orar. Ya sabes cómo debes ir ante Dios. Ya sabes lo que es la oración. Ya no lo puedes ignorar. Ya no te puedes excusar. Porque ya aprendiste lo que es la oración. Ya sabes que la oración no tiene que ver solamente con pedir y tener una oración individualista y egoísta, sino que involucra todo lo que me rodea, hasta el perdido, Hasta el enemigo. hasta el enemigo. Ya sabes ya que la oración no es como tú la pensabas o como la practicabas hace tal vez un año atrás. ¿Qué vas a hacer entonces ahora con esto? Que ya sabes. No puedes excusarte, hermano mío, porque ya lo sabes. Ya no lo ignoras. Ahora tienes que aplicarlo en tu vida. Sinceramente no voy a seguir más con el tema. Yo habían otros puntos más, pero no ya es suficiente. Espero que no tome las decisiones emocionales como decir, que fome el tema, o que está súper entretenido, pero no voy a hacer nada más. A mí no me interesa si me evalúan como bueno o malo. Me interesa que usted escuche al Señor y aplique lo que el Señor le está diciendo a su vida. Y le dijo por durante más de un año, tienes que mejorar tu oración. Tienes que crecer en la oración. Tienes que orar de partida. Orar. Santificar. ¿Y sabe lo hermoso? Es que usted en la oración cuenta con el Espíritu y cuenta con Cristo Amén. para llegar a Dios Padre y que Dios Padre, ¿cierto?, le responda. Tiene toda una ayuda, tiene todo un cuerpo que le ayuda, tiene toda una Trinidad que está con usted. Solamente usted tiene que decidir doblar sus rodillas ante el Señor y al hacerlo de una forma sencilla, ¿se acuerdan? Sensible y afectuosa, para que su oración sea efectiva. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos míos. Gracias.